Buenas tardes, chiquillos. Yo estoy haciendo la clase de Elizabeth. Soy compañero de ella, yo también soy profesor de física y matemática. Fuimos compañeros de carrera incluso. Me presento. Soy Rodrigo Flores. Vengo haciendo clases de física, matemática, cierta ayudantía hace ya un tiempo. Y esta es la primera vez que hago un streaming. Así que esperemos que les guste la clase y que podamos aprender lo que más podamos sobre la clase de hoy día, que se trata de magnetismo, chiquillos. Hoy día lo que vamos a ver, chicos, va a ser todo lo que sale acá, ¿sí? Vamos a ver magnetismo, vamos a ver los polos magnéticos, las líneas de fuerza, campo magnético, campo eléctrico, y compararlo a la vez con el campo magnético. Y finalmente vamos a ver un video de resumen en el que vamos a poder todos estos conceptos tomarlos y llegar al resumen de toda la materia que vemos, ¿sí? Bueno, chiquillos, tomen atención, vean bien lo que yo voy a subrayar, porque eso va a ser lo importante y va a ser la idea clave que vamos a tomar hoy día, ¿ya? Bueno, empecemos de lleno. Magnetismo, chiquillos, a manera general voy a tocar cada uno de estos temas porque después los vamos a ver a fondo. Magnetismo tiene que ver con la atracción de ciertos cuerpos a algún elemento en común, ¿sí? Entonces, si un cuerpo es capaz de atraer a otro, si un cuerpo cualquiera es capaz de atraer a otro, estamos hablando del fenómeno de magnetismo, ¿sí? Eso básicamente. Los imanes, nosotros podemos observar que si le acercamos cualquier metal, son capaces de sentirse atraídos por este. Ese fenómeno es el que le llamamos magnetismo, chicos. Los polos magnéticos, vamos a ver ciertos ejemplos en que vamos a caracterizarlo según dos polos. Siempre existen dos polos en los imanes, chicos. O en el magnetismo existen dos polos, ¿sí? Y van a haber líneas, que son las líneas de fuerza, que es hacia dónde se atrae este cuerpo, ¿ya? Luego vamos a ver lo que es el campo magnético, ¿sí? Que el campo magnético básicamente es una región del espacio la cual se ve afectada por el fenómeno del magnetismo. Si alcanzan a notar, podemos observar que el concepto de magnetismo, de polos magnéticos, de líneas de fuerza, de campo magnético, todos están relacionados, chiquillos, ¿sí? Magnetismo es cuando yo atraigo un objeto, ¿sí? Dentro del objeto que atrae a los demás, existen los polos magnéticos, y esos polos magnéticos van a tener unas líneas de fuerza que son entrantes y otras salientes. Y la región del espacio que se ve afectada por las líneas de campo, es la que se llama campo magnético, chiquillos, ¿sí? Entonces, eso es lo que vamos a ver a lo largo de la clase. Entonces, lo primero que tenemos que decir, chiquillos, es que el magnetismo es un fenómeno natural, ¿sí? Que se da en los cuerpos que ejercen fuerzas de atracción o repulsión sobre otros materiales, ¿sí? Nosotros, el ejemplo que estamos más habituados es cuando a un imán le acercamos un objeto metálico, ¿sí? El imán se siente atraído por el objeto metálico y el objeto metálico se siente atraído por el imán. Entonces hay fuerzas de atracción. Sin embargo, no sé si han notado que cuando nosotros tenemos dos imanes y cambiamos de dirección uno, tratamos de juntarlos, se repelen, ¿sí? Existen los dos fenómenos de atracción y de repulsión, ¿sí? Es bastante importante eso, chiquillos. No tan solo los imanes se preocupan de atraer los objetos, sino que también de repelerlos, ¿sí? Está el fenómeno, por tanto, de atracción y el fenómeno de repulsión, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el magnetismo es un fenómeno natural por el cual se ejercen fuerzas. Estas fuerzas, chicos, pueden ser de atracción o de repulsión, ¿ya? Ojo con eso, no tan solo de atracción y no tan solo de repulsión, ¿ya? Acá vamos a ver un ejemplo. 3 ejemplos para ser precisos. El primero, en el que un imán es capaz de atraer objetos fabricados con hierro o otros metales. Esto lo podemos ver en las puertas que tienen imanes, ¿sí? Las puertas que tienen imanes, las pegatinas que colocamos en los refrigeradores, chiquillos, los audífonos. Si ustedes son capaces de ver sus audífonos, los audífonos funcionan por dentro con un imán, con un imán, y si ustedes pueden juntar sus audífonos, van a sentir que hay una fuerza
que generalmente es de repulsión por cómo están dispuestos, si ustedes juntan los audífonos van a sentir que existe una fuerza relativa al imán que está generando el magnetismo, ¿sí? Generalmente, chicos, generalmente se da por un imán, esa es una opción, y la otra es por un movimiento de electricidad, ¿ya? Esos son los dos motivos por los cuales yo puedo generar magnetismo a través de un imán, que por sus características atómicas y sus características moleculares es capaz de atraer metales. Y la otra opción es que a través de un movimiento de electrones, de electricidad, se genera el campo eléctrico. O sea, se genera el magnetismo, disculpen. ¿Ya? Por lo tanto, lo primero que acabo de decir es que a través de un imán, que es un objeto con una cierta composición, es capaz de atraer metales y hierro, ¿sí? El planeta Tierra también se da su magnetismo, pero en este caso el magnetismo de la Tierra se da a un movimiento de carga que sucede dentro de ella. Lo voy a explicar con más detalle posteriormente. Y la brújula, ¿sí? Estos dos están relacionados porque la brújula obedece al magnetismo que produce la Tierra, ¿sí? ¿Por qué? Porque la brújula no es nada más que una aguja que es de metal, y esta aguja se comporta de acuerdo a cómo la atrae la Tierra. Por eso siempre apunta hacia el polo norte geográfico, ¿sí? Después vamos a ver la diferencia entre los polos geográficos y los polos magnéticos, ¿sí? Para que vayamos de a poquito. Por lo tanto, el magnetismo en su generalidad es un fenómeno natural en el que hay fuerzas que pueden ser de atracción y de repulsión. ¿Dónde lo podemos ver? Lo podemos ver en un imán, lo podemos ver en el planeta Tierra y en su interacción con las brújulas, ¿sí? Ya, muy importante, chiquillos. Hola, Marite Cabello. Polos magnéticos. Vayan diciéndome sus dudas, chiquillos, porque así puedo, si tienen dudas, voy resolviéndolas y voy abordándolas, ¿ya? La idea es que esto se haga dialógico, ¿sí? Dialoguemos durante el proceso. Ya. Los polos magnéticos, chicos, importantísimo. Los polos magnéticos siempre se dan que yo tenga magnetismo, ¿sí? Tiene la característica de ser bipolar, o sea que existen dos polos. A estos polos les llamamos norte y polo sur, ¿sí? Ojo, que no es lo mismo, esto es muy importante, no es lo mismo el norte geográfico, que el norte magnético. Son dos conceptos que son distintos, ¿ya? Son distintos. No es lo mismo, chicos. Entonces, ¿qué son los polos magnéticos? Los polos magnéticos son lugares en donde se ejerce la mayor cantidad de fuerza, ¿sí? Si yo acerco un imán, o sea, acerco un pedazo de metal a un imán, el lugar donde yo siento mayor fuerza de atracción o de repulsión, ese es uno de los polos. De esa manera yo identifico los polos magnéticos, chiquillos, ¿ya? Entonces, es donde se produce la máxima fuerza, chiquillos. La máxima fuerza, ya sea esta de atracción o sea de repulsión, ¿sí? Entonces, entre ambos polos se crean las líneas de fuerza, chiquillos, ¿ya? Estos van a ser fuerzas que van a ir entrando o saliendo dependiendo del polo que sea. A continuación vamos a ver diagramas en que vamos a poder diferenciarlos, ¿ya? Es importante, chicos, van a ver lugares donde atraiga al objeto y van a haber lugares donde repela al objeto. Es muy importante que ustedes siempre hagan esa diferencia. Los lugares en que atrae son unos determinados lugares que tienen que ver con el norte o con el sur, y en el otro contrario, ¿qué va a hacer? Lo va a repeler, ¿ya? Siempre jueguen entre esos dos conceptos, chicos, atrae y repele, ¿ya? Porque de esa manera nosotros vamos a poder dibujar las líneas de fuerza, ¿ya? Por eso son entrantes y salientes. Si lo repele, si algo, por ejemplo, yo tengo este objeto y algo se repele, las líneas de fuerza van a ser salientes. En cambio, si, por ejemplo, si acá tengo, ponte tú, este sea un imán, y el imán repele un objeto con una cierta fuerza, la línea va a ser saliente, sale desde el material. En cambio, si yo tengo otro imán y el objeto se siente atraído por él a través de una fuerza,
si el objeto se siente atraído por él a través de una fuerza, yo voy a estar hablando de líneas de fuerza para estar ocupando los conceptos chicos. Voy a estar hablando de líneas de fuerza de carácter entrante, ¿sí? De esa manera yo voy a ir diferenciando. Entonces, si un cuerpo se siente repelido, son salientes. Si un cuerpo se siente atraído, serían entrantes, las líneas de fuerza, ¿sí? De esa manera yo caracterizo las líneas de fuerza, chiquillos. Vamos a irlo viendo a continuación. Esta está buenísimo. Entonces, vamos a definir las líneas de fuerza entre los polos magnéticos, ¿ya? Entonces, ya dijimos que los polos magnéticos son los lugares donde existe mucha fuerza, ¿sí? Son los lugares donde hay mucha fuerza, chicos. Por lo tanto... Uy, ¿qué pasó acá? Ahí sí. Son los lugares en que hay mucha fuerza, ¿sí? El polo norte va a ser una fuerza que va a hacer que el objeto se repela, que salga de ahí. ¿Se fijan? Las líneas están saliendo. Mientras que en el polo sur, las líneas están entrando. ¿Qué quiere decir eso? Yo coloco un objeto cualquiera acá, y al colocar ese objeto cualquiera, va a sentir una fuerza hacia allá, ¿sí? En cambio, si yo coloco un objeto acá, se va a sentir muy atraído al polo sur. Si yo coloco un objeto acá, se va a sentir muy repelido. Desde el polo norte, ¿ya? Las líneas de fuerza, por tanto, chicos, y repasando la diapositiva anterior, las líneas de fuerza indican hacia dónde va a ser la fuerza que yo aplicaría, ¿sí? Al acercar un objeto. Por tanto, si yo acerco un objeto acá, se va a sentir repelido, va a seguir esa línea. Si yo acerco un objeto acá, se va a sentir atraído siguiendo esa línea de fuerza. Si yo coloco un objeto acá, se va a sentir atraído hacia el polo sur. Entonces, podríamos decir que las líneas de fuerza siempre van a salir. Las líneas de fuerza salen por el polo norte magnético y las líneas de fuerza entran por el polo sur magnético, ¿ya? Es una idea importantísima, chicos. Importantísima. En resumen, vamos resumiendo la materia, chiquillos, para que no se nos pase. Permiso. En resumen, yo tengo un polo norte. Y en este polo norte siempre se va a sentir repelido el objeto, ¿sí? Porque va a salir desde ese polo norte. Es decir, yo coloco un objeto acá y el objeto no va a tender a acercarse. El objeto va a tender a repelerse. Por eso son salientes, ¿sí? Fuerza sale desde el polo norte, ¿ya? Sale desde el polo norte y entran, o sea que si yo coloco un objeto acá, va a tender a acercarse, ¿sí? Va a tender a acercarse. Si yo coloco un objeto acá, va a tender a repelerse. Entonces, las líneas de fuerza van a salir desde acá, porque se repelen en el polo norte, y las líneas de fuerza van a entrar acá en el polo sur. ¿Por qué? Porque va a tender a atraer el objeto. Siempre véalo de esa forma. Entonces, los polos nortes repelen y los polos sur atraen, ¿ya? Es importante que se queden con esa idea, chiquillos. Polo norte repele y polo sur atrae, ¿ya? Esa es una idea central de esta diapositiva. Lo otro, chiquillos, los polos norte y sur, yo si los digo, el polo sur está abajo y el polo norte está arriba. Es lógico, visto desde el punto de vista, importante esta palabra, geográfico. Porque si yo estoy hablando desde el punto de vista magnético, estos polos se van a invertir, chicos. Si se fijan, como dice acá, el polo norte geográfico no es nada más que el polo sur magnético. Es decir, el objeto va a tender a estar atraído por el norte geográfico, que es el sur magnético, ¿ya? Norte geográfico, sur magnético. En cambio, el polo sur geográfico, que es lo que nosotros conocemos cotidianamente como abajo, el sur sería el norte magnético, ¿ya? Se fijan, tienen que hacer esa diferenciación. Están cambiados los nombres, chicos, ¿ya?
Y como están cambiados los nombres, tienen que ver la misma relación que acabamos de hacer en esa parte. La misma relación que acabamos de hacer en esa parte, tienen que hacerla ahí, en el otro lado. Que es que el polo norte, ¿sí? El polo norte geográfico es el polo sur magnético. Por lo tanto, las líneas de fuerza que va a pasar van a entrar. Es decir, yo coloco un objeto. Yo coloco un objeto en esta parte y va a tender a estar atraído por el polo sur. Yo coloco un objeto acá y va a tender a estar repelido por el polo norte. Recordemos esta misma relación que estábamos haciendo en este dibujo. En este dibujo siempre decíamos, polo norte repele, polo sur atrae. Norte, el norte. Norte. ¿Qué va a hacer el norte? El norte repele. Repele. Por lo tanto, las líneas de campo van a salir desde el polo norte. ¿Ya? Repele, por lo tanto, salen desde el polo norte. Salen de ahí. Y se dan la vuelta. ¿Por qué? Porque el polo sur, ¿qué es lo que hace? El polo sur atrae. ¿Ya? El polo sur atrae. ¿De qué estamos hablando, chiquillos? Estamos hablando de un objeto. A ese objeto va a ser el que va a repeler o al que va a atraer. ¿Ya? Ojo. Atrae. ¿Ya? Entonces, en resumen, y voy a borrar un poco acá porque se me está llenando de cositas. Esto lo quiero borrar. El resumen de esta diapositiva, chicos y chicas. El polo norte va a tender a repeler los objetos. ¿Sí? El polo norte va a tender a repeler a los objetos, mientras que el polo sur va a tender a atraerlos. ¿Ya? El polo norte repele a los objetos, salen las líneas desde ahí y entran por el polo sur, porque ellas atraen a los objetos. Y hay que hacer la diferenciación, importantísimo, hay que hacer la diferencia entre el polo norte geográfico y el polo norte magnético. Están cambiados. Si yo estoy hablando de polo norte geográfico, estoy hablando del polo sur magnético. Si yo hablo de polo sur geográfico, estoy hablando del polo norte magnético. ¿Sí? Importante, chicos. Polo norte geográfico, polo sur magnético. Polo sur geográfico, polo norte magnético. Están cambiados. Por lo tanto, si a mí me preguntaran, ¿desde qué punto salen las líneas? Yo recuerdo. Las líneas salen desde el norte magnético, pero el norte magnético es el sur geográfico. Por lo tanto, desde este punto, las líneas están saliendo. ¿Se fijan? Entonces siempre va a estar esa relación. Primero tienen que aprenderse este dibujo que tiene el asterisco, ese precioso asterisco que está acá. Tienen que aprenderse estas líneas de campo. El polo norte repele, o sea que están saliendo las líneas de campo, y el polo sur atrae, están entrando las líneas de campo. ¿Ya? Importante, chicos. Pasemos a la siguiente diapositiva. Vayan diciéndome si tienen dudas, vayan interactuando conmigo, chicos, vamos. Campo magnético. ¿Sí? Esta es un resumen de lo que hemos visto. Chicos, el campo magnético, ya hablamos del magnetismo, que es el fenómeno en sí, hablamos de las líneas de fuerza, hablamos de los polos, ¿ya? Hemos hablado de todos esos conceptos. Ahora, lo que vamos a estudiar es un concepto bastante importante para la electricidad y el electromagnetismo, que es el concepto de campo. El campo, chicos, es el conjunto de las líneas de fuerza, ¿sí? Es el conjunto de las líneas de fuerza, ¿sí? Pero es una región del espacio. Es una región del espacio por la cual es posible que el magnetismo sea efectivo, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo coloco un cuerpo aquí, ya saben ustedes que va a seguir la línea de campo, se va a sentir atraído hacia el polo sur magnético, que es el polo norte geográfico. ¿Se fijan? Vamos uniendo la idea ahí. Entonces, el conjunto de las líneas de fuerza forman el campo magnético, ¿sí? El campo magnético, entonces, es la región del espacio por la cual pasan estas líneas de fuerza, ¿ya? Es un concepto medio complicado de entender, pero, chicos, véanlo así. Si yo coloco un objeto y se siente afectado por el magnetismo de la Tierra, por el magnetismo de toda esta esfera, y se ve afectado por el magnetismo de la Tierra, yo estoy hablando que alrededor de ella va a haber un campo, ¿sí? Entonces, si yo coloco acá
y no se ve afectado, ya no está en el campo magnético de la Tierra. ¿Se fijan? Siempre tiene que ver con el nivel de alcance que tenga el objeto, ¿sí? Que está creando el campo magnético, o que está creando magnetismo, que en este caso sería la Tierra, ¿ya? Entonces, es el conjunto de líneas de fuerza que forman el campo magnético, ¿sí? Luego, chicos, es bastante importante. Permiso, voy a borrar un poquito acá para ver este segundo punto. Recordemos, el campo magnético, por tanto, es nada más que la suma de todas, o sea, no la suma, el conjunto de las líneas de fuerza que genera el magnetismo. ¿Sí? El magnetismo generado ¿por quién? Por la Tierra. Para los que quieran saber más, acá, en esta parte, hay una región ahí, hay una región ahí que tiene mucho metal, que es el núcleo externo, ¿sí? Es metal derretido, ¿sí? Es metal derretido. Y el metal derretido, a muy grande temperatura, y moviéndose, a muy grandes temperaturas, y moviéndose, lo que genera es electricidad. Y como esa electricidad se está moviendo, eso es lo que genera el campo magnético, ¿sí? El campo magnético, o el magnetismo, se produce siempre que haya un movimiento de carga eléctrica, ¿ya? Si hay un movimiento de carga eléctrica, un movimiento de campo eléctrico, se va a generar magnetismo. Entonces, el magnetismo de la Tierra se ve que tiene un núcleo que está formado por metal derretido. Y este metal derretido, al estarse moviendo, genera este movimiento de carga eléctrica y, por tanto, el campo magnético, ¿ya? Eso es para los curiosos, para los que quieran curiosear acerca de la física del planeta Tierra. Entonces, chicos y chicas, las líneas de campo convergen donde la fuerza magnética es mayor y se separan donde es más débil. ¿Qué quiere decir eso? Que si ustedes cortan un cuadradito acá, acá van a tener dos líneas de campo, esa y esa. Si ustedes cortan un cuadrito acá, va a haber 1, 2, 3, 4, 5, 6 líneas de campo. ¿Qué quiere decir eso? Que acá, ¿se acuerdan cómo habíamos definido los polos? Los polos magnéticos era donde existe mayor fuerza atrayendo o repeliendo el objeto. ¿Se fijan? Entonces, acá, que donde hay muchas más líneas de campo, se genera mucha más fuerza. Como si yo me alejo del polo, lo más probable es que, o sea, no es lo más probable, lo que sucede es que se va perdiendo un poco la fuerza. ¿Y eso cómo lo traduzco en el dibujo? Porque no puedo colocar una línea más grande, una línea más corta, si son líneas infinitas, ¿sí? Son líneas continuas. Lo que yo hago es separarlas. Entonces, yo lo que digo es que los lugares donde hay mayor cantidad de líneas en una misma área, ¿cierto? Porque este cuadro es bastante similar a este. En este cuadro hay 2 y en este cuadro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, casi 7. Hay 6 líneas de campo y acá hay 2. Por lo tanto, siempre cerca de los polos, chicos, siempre cerca de los polos. De hecho, acá, si yo corto el mismo recuadro acá abajo, voy a tener más líneas de campo, ¿sí? Y más concentradas en menos espacio. Por lo tanto, va a ser muchísimo más la fuerza. En resumen, si yo estoy cerca de los polos, obtengo una gran densidad de líneas de campo. Bastantes líneas de campo en un espacio reducido. Mientras que si yo hago el mismo corte acá, obtengo solamente 2 líneas de campo. Y eso se debe a lo que dice acá en este segundo punto. La línea de campo converge donde la fuerza magnética es mayor. ¿Dónde la fuerza magnética es mayor, chiquillos? ¿Dónde es mayor? En los polos. ¿Ya? Es importante que ustedes identifiquen que las fuerzas magnéticas van a ser muchísimo más en los polos que en donde no están los polos, que sería acá en el centro, ¿sí? Acá en el centro, aquí, no están lejos de los polos, mientras que acá, donde estoy cerca de los polos, existe gran fuerza magnética, ¿sí? Por eso las líneas de campo van a converger en el sur y en el norte, ¿ya? Mientras, pasando al otro punto, el campo magnético tiene una intensidad proporcional a la densidad de flujos de campo, que es lo mismo que yo estaba hablando ahora. Si yo hago un corte, si yo tercera vez, si yo hago un corte
voy a borrar un poco acá, chicos, para que no me quede tanto la embarrada. Si hago un corte, a ver, voy a ver si puedo manejar esto. Me cuesta un poquito. Ya tengo esto. No lo puedo mover. Ya. No, voy a tratar de hacerlo lo más parecido posible, simplemente. Yo hago un corte, chiquillos. Ya, cuarta vez. Ahora sí. Si hago un corte aquí, fíjense bien las longitudes, y hago un corte exactamente igual aquí, obtengo que mi densidad de línea de flujo, mi densidad o flujo, que quiere decir la cantidad de líneas que hay en un determinado espacio, ¿dónde es mucho más? En el cuadrado. En el cuadrado. No pilló el mouse. ¿Dónde va a ser más? Va a ser más en el cuadrado. Ahí sí lo pillé. Va a ser más en el cuadrado A o en el cuadrado B. ¿Dónde es mayor la fuerza? ¿Es mayor la fuerza en A o es mayor la fuerza en B? ¿Qué me dirían ustedes, chicos, a esa pregunta? Eso es lo que tenemos que analizar. Si yo hago exactamente el mismo corte de las mismas dimensiones en el punto A, que es donde está en el dibujo, y si hago el mismo en el corte B, sería en el B, porque el B tiene mucha mayor cantidad de líneas de campo. ¿Se fija? Súper bien, Marité, súper bien. Entonces, es mayor la fuerza en B. Claramente es mayor la fuerza en B, porque si es mayor la densidad, ¿qué es? Las líneas de campo que pasan por el mismo área. Ojo con eso. Tiene que ser la misma área en A y en B, porque si son distintas no puedo compararlos. ¿Ya? Entonces, importante. Y te podría decir, ¿dónde es mayor la fuerza? ¿En A, en B o en C? También podría hacer esa pregunta. ¿Sí? Y en este caso tendría que ver si el cuadrado está más cerca en C o en B. Si están a la misma distancia de los polos, van a tener en magnitud la fuerza en B sería igual a la fuerza en C. ¿Sí? Porque las líneas de campo son simétricas. ¿Sí? Sería la misma. Pero tengo que colocarlo así porque lo que es lo mismo es la fuerza. Pero hay que diferenciar. Porque la fuerza del polo norte es saliente. ¿Sí? La fuerza en B sería saliente y la fuerza en C sería entrante. ¿Sí? Recordemos por las características del polo sur y las características del polo norte. Las características del polo sur tienen que ver con atraer objetos y las características del polo norte tienen que ver con repeler objetos. ¿De acuerdo? Eso en resumen, chicos. ¿Ya? Eso sería lo que tiene que ver con campo magnético. ¿Ya? Cualquier duda, vayan interactuando, chiquillos, chiquillas. ¿Ya? Voy a pasar a la siguiente. ¿Ya? Acá vamos a comparar, ojo, vamos a comparar, chicos, lo que es el campo eléctrico con el campo magnético. ¿Ya? A continuación lo voy a explicar. El campo eléctrico viene siendo lo mismo. También es una región del espacio. Es una región del espacio donde hay líneas de fuerza. Pero estas líneas de fuerza representan lo siguiente. Van a representar qué va a pasar si yo coloco una carga positiva acá. Si yo coloco una carga positiva acá, obviamente se va a sentir atraída hacia el polo negativo. ¿Sí? Hacia la carga negativa. Si yo tengo algo positivo, el polo opuesto lo va a atraer. ¿Sí? Entonces, el campo eléctrico se crea solamente porque hay cargas eléctricas. ¿Cierto? Si yo tengo una cuestión positiva acá, eso va a crear una región al espacio alrededor. Va a crear una región del espacio alrededor. ¿Sí? Esa es mi región del espacio. Voy a hacerla un poquito más bonita, pero permiso. Si yo tengo una carga positiva, todo el espacio que está alrededor de él va a sufrir lo que es el campo eléctrico. ¿Sí? Y el campo eléctrico me dice, ya,
¿Qué pasaría si esa carga positiva que vemos ahí, yo le acerco una carga positiva de prueba? Entonces, esa carga positiva de prueba, se va para afuera. Si yo coloco una carga positiva de prueba para allá, sentiría afuera. Entonces, si se fijan, las líneas de campo serían salientes. ¿Ya? Entonces, por eso acá podemos ver todas estas líneas saliendo. Porque si yo colocara una carga positiva, esta carga saldría disparada hacia afuera, ¿sí? Por la fuerza eléctrica que le produce. Si yo acerco un positivo a un positivo, se va, ¿sí? Si yo acerco un positivo acá, se va a repeler, se va a repeler, se va a repeler, se va a repeler. Que es lo mismo que vemos en el dibujo de ahí, ¿sí? Yo tengo mi carga positiva y voy a sentir que estoy repeliendo, ¿sí? Siempre mi carga positiva, chicos, me repela la otra carga. ¿Por qué? Porque mi carga de prueba, ojo con mi lenguaje, la carga de prueba siempre es positiva, ¿ya? Entonces, el campo eléctrico genera una carga de prueba positiva acá y obviamente va a ir hacia el lado negativo. Si yo coloco una carga positiva acá, va a ir siempre hacia el negativo. Entonces, en resumen, las cargas positivas y negativas siempre van a generar esta forma que tiene acá, saliendo desde el positivo, porque se va a sentir repelida una carga de prueba positiva, y entrando hacia el negativo, porque la misma carga de prueba va a entrar en el polo negativo, ¿sí? Finalmente, chicos, ojo con esto, se cree y se genera solamente por el hecho de haber carga eléctrica, ¿sí? Da lo mismo si esta carga está en movimiento o está quieta, es independiente. Si yo tengo cargas, va a haber campo eléctrico, sí o sí, ¿ya? Ojo con eso. Siempre que exista una carga eléctrica, tanto positiva como negativa, se creará un campo eléctrico. Entonces, si yo tengo una carga negativa, yo voy a tener que una carga positiva de prueba entraría. Por lo tanto, las líneas son entrantes, ¿sí? Siempre esa es mi pregunta al momento de hacer un campo eléctrico. Es, si yo coloco una carga positiva acá y yo coloco una prueba positiva, va a tender a repelerse. Si yo coloco una carga negativa acá, coloco una carga negativa, va a tender a atraerse. Por lo tanto, ahí podemos explicar el dibujo que sale en la pantalla, que son las líneas salientes desde la carga positiva y entrantes desde la carga negativa, ¿ya? Ojo con eso, chicos y chicas, ¿ya? El campo magnético se crea con el movimiento de carga eléctrica. Esto es un poco lo que le hablaba con el dibujo de la Tierra. El campo magnético se da siempre que hay un imán, esa es una posibilidad, sea con un imán o con un flujo de campo eléctrico, con una variación del campo eléctrico, ¿sí? Si yo voy y tengo una carga eléctrica, tengo electricidad pasando, tengo electricidad y esa electricidad la empiezo a mover, me va a generar un magnetismo. Y el magnetismo tiene elementos propios de él, que son las líneas de fuerza magnética, el campo magnético y los polos magnéticos. ¿Se fijan? Va funcionando de esa manera. Mi campo eléctrico, al moverse, genera el movimiento, el magnetismo, propiamente tal, ¿sí? Y el campo magnético, eso es lo que le estaba hablando justamente ahora. Que el campo magnético me va a ser generado por un imán o por un flujo de electricidad. Entonces, si tengo electricidad y esta electricidad está fluyendo, va a generar magnetismo, chicos. Eso es bastante importante. Si tengo electricidad y esa electricidad se está moviendo, me va a generar magnetismo, ¿sí? Son ideas bastante importantes, chicos. Finalmente, quiero instarlos a ver este video, ¿sí? Frío. No, bueno, no tan frío. Bueno, quizás es un poco caliente ahí. No, ahí definitivamente frío. Al costadito, ahí arribita un poquito. Y ahí... ¡Ah! ¡Acerté! Sí, acertó. Sí, acertó. ¿Se puede saber qué están haciendo ustedes?
Bueno, doctor, ocurre que bueno, vimos que estaba disponible la pizarra magnética y como usted no venía, en fin, decidimos realizar una actividad del tipo lúdica. Sí, estábamos jugando a póngale pelo. ¿Qué es lo que hace que algo sea magnético? Bueno, en fin, tenemos por un lado el polo positivo, también tenemos en consecuencia el polo negativo y en fin, bueno, y el magnetismo. Bueno, algo así, señor de acá. La fuerza máxima de un imán se encuentra en sus extremos llamados polos. Para determinar dónde están esos polos, se observa su tendencia a la orientación según el campo magnético terrestre. Perdón, doctor, usted dice el campo magnético terrestre se refiere a la Tierra, al planeta Tierra. Claro, es que la Tierra es un gigantesco imán. Los polos de un imán se orientan de esa manera. El polo norte magnético se orienta con el polo norte magnético del planeta. El polo sur de un imán se orienta de acuerdo con el polo sur de la Tierra. Discúlpeme, doctor, pero para eso que usted dice, se utiliza este hermoso adminículo llamado brújula, que uno lo va orientando y ahí, exactamente, y le da el norte, que lo tengo en este momento casualmente ahí atrás mío. Es que la brújula también es un imán. Presta atención a la estructura que tiene delante suyo. Es un imán suspendido de un hilo. Sé que al principio yo lo veía y me parecía una arañita, ¿no? Por este hilito que tiene acá, pero es cierto, la punta roja apunta para atrás, igual que la brújula. Es que está orientado en un eje norte-sur. Doctor, esto quiere decir que el extremo rojo del imán apunta hacia el polo norte o positivo y el extremo verde del imán hacia el polo sur o negativo. Efectivamente, los polos de los imanes se orientan de acuerdo con la fuerza magnética de la Tierra, aunque los colores son simplemente una convención. Podría ser rojo, verde o cualquier otro. Mire, usted habla de fuerza, pero yo la verdad que acá no veo ninguna fuerza. Para mí, fuerza son dos tipos empujando un rastrojero o esos mismos dos tipos haciendo una pulseada, pero acá fuerza. Es que las fuerzas del campo magnético son invisibles y actúan a distancia. Doctor, ¿esto tendrá que ver con estas inquietantes agujas que están levitando? Absolutamente, señor de acá. ¿Por qué no prueba a tocar un poco uno de los hilos que suspenden las agujas? Procedo, doctor. Pero, hombre, ¿no ve que lo desarmó todo? Estos trabajos delicados no son para usted. No sé cómo puede ser que usted se ponga a trabajar con agujas. Doctor, escúcheme, cada vez que toco se A ver. cae. Es así de simple esto. Bueno, no se preocupen. Si ahora acercan de nuevo las agujas, van a ver que van a quedar suspendidas. A ver. Bueno, tenga cuidado con las Sí. agujas. Mire, fíjese cómo queda alineada nuevamente, ¿eh? Ah, Qué mire, bárbaro. con esto pasa lo mismo. Yo la agarro acá, tira. Ah, es como si estuviéramos hinchando. Impresionante. ¿Eh? Está muy Ahí va. atraído esto, ¿eh? Fíjese. Fíjese. Salió como despedida con una flecha. Sí. Mire, doctor, se arregló. Como dijimos, las fuerzas del campo magnético son invisibles y actúan a distancia. Por eso no es necesario que las agujas estén tocando el imán. Lo mismo sucede con los imanes o las brújulas y el campo magnético de los polos terrestres. Ahí sí. Bueno, chiquillos, esa sería la clase de magnetismo. Los invito a ver el video, retroceder en la parte en que estaba el link y ustedes buscarlo, chicos. La parte que muestra el video es para que ustedes visualicen que las líneas de campo efectivamente tienen esa forma. Efectivamente, la aguja, si yo la acerco a un imán, se va a ver atraída. Recordando que el polo sur del imán es el que atrae y el polo norte es el que las repelería. Y la repelería en el mismo sentido, siempre esféricamente, chicos. ¿Ya? Eso. Un gusto haber interactuado con ustedes y nos vemos en otra ocasión, chicos. Hasta luego.